Hola a todos, mi nombre es Antonio. En el siguiente vídeo vamos a ver cómo se importan datos de diferentes tipos de archivos a Access. Vamos a ver, por ejemplo, cómo se importa una tabla de Excel a Access, cómo se importa un archivo de texto a una tabla en Access y cómo se importa una tabla de Access de otra base de datos Access a otra base de datos de Access. Bueno, para ello le vamos a dar al botón Nuevo origen de datos, le vamos a dar a esta opción desde un archivo y elegimos la opción Excel. Aquí lo que vamos a hacer es darle al botón Examinar y buscar dónde está nuestro archivo de Excel. En este caso sería este que tenéis aquí. Le pinchamos, le damos a abrir y aquí vamos a marcar esta opción, importar el origen de datos en una nueva tabla de base de datos actual. Esto lo que va a hacer es que si en la base de datos en la cual vamos a importar los datos de la tabla de Excel no existe esa tabla, pues la creará nueva. Y si existe, vamos a sobreescribir los datos que tuviera. Bueno, le damos al botón aceptar. Como podéis ver, esto sería la previsualización de los datos que se van a importar. Aquí tenemos esta opción que si queremos que la primera fila sea considerada como encabezados de columna o no. Vamos a dejarlo que sí. Le vamos a dar al botón siguiente y aquí nos van a aparecer cada uno de los campos. Si os dais cuenta, este sería el primer campo. Este sería el tipo de datos que va a coger. Si nosotros quisiéramos ponerle o asignarle otro tipo de datos, pues lo único que tendríamos que hacer sería pinchar sobre él. Y lo mismo podríamos hacer con cada uno de los campos. Vamos a darle al botón siguiente. Aquí nos dice si queremos que Access nos cree, en esta primera opción nos cree o lo agregue una clave principal por nosotros, agregaría esta clave, el campo ID. O si nosotros queremos elegirlo nosotros mismos, podríamos elegir uno de estos campos. O si no queremos ponerle clave. En este caso vamos a utilizar esa opción, sin clave principal. Le damos a siguiente. Aquí le podemos poner el nombre a nuestra tabla que vamos a importar. Le vamos a llamar, por ejemplo, tabla gastos. Y le vamos a dar al botón finalizar. Aquí nos sale esta ventana donde nos dice que si queremos guardar el proceso que se está realizando de la importación. Esto lo que nos va a permitir es que si volvemos a hacer la importación no nos va a pedir otra vez de nuevo la información, sino que como ya está grabada, pues lo va a hacer directamente. Marcamos la opción y le damos a guardar. Como veis, se nos ha creado la tabla de gastos. Si nosotros le pinchamos, como podéis ver, pues se ha creado aquí nuestra tabla con los gastos. ¿Vale? Desde este momento yo ya podría irme a modo de diseño y modificar los campos de la tabla o hacer cualquier cosa que haría como lo haría con una tabla que he creado directamente desde Access. Bueno, vamos a ver ahora cómo vamos a importar un archivo de texto que hemos creado con el bloc de notas. Lo importamos a nuestra base de datos Access. Para ello, otra vez nos vamos a datos externos, le damos a nuevo origen, le damos desde un archivo y elegimos la opción archivo de texto. Le damos al botón examinar y buscamos donde tenemos el archivo de texto que vamos a importar. En este caso sería este que tenéis aquí, importar texto. Lo seleccionamos, le damos al botón de abrir y aquí marcamos la opción primera, la de importar origen de datos en una nueva tabla de la base de datos actual. Le damos a aceptar. Como podéis ver, esto sería la previsualización de los datos que yo tengo en mi archivo de texto. Puedo elegir esta opción de limitar caracteres como tabulación o como tabulación para separar los campos. En este caso, como yo he utilizado como elemento de separación un tabulador entre campo y campo, pues marcaría esta opción. Si hubiera elegido otro tipo de separación, pues podría elegir esta otra forma, ancho fijo. En este caso, elijo delimitado. Le damos a siguiente. Y aquí puedo elegir el tipo de delimitador que he usado para separar los campos. Yo he utilizado tabulación. Si hubiera utilizado punto y coma, espacio u otro tipo, pues lo marcaría aquí. Aquí voy a marcar que la primera fila va a contener los nombres de los campos y le vamos a dar al botón siguiente. Aquí nos sale marcado cada uno de los campos y el tipo de dato que yo quiero ponerle. Si quiero cambiarlo, ya sabéis que pinchamos aquí y aquí lo podríamos cambiar.
¿vale? En edad haría lo mismo si quisiera cambiarlo, o en sexo, o en trabajo. Si no lo quiero cambiar, pues le doy a siguiente. Y aquí nos aparecería esta ventana donde podemos asignarle la clave principal. Si queremos que la asigne Access, pues le damos esta opción y nos crea este campo ID, que sería la clave principal. O si queremos crearlo nosotros, pues pincharíamos aquí y elegiríamos el campo. O si no queremos ponerle clave principal, pues lo dejamos en esta opción. Le damos a siguiente. Le ponemos el nombre a nuestra tabla. Vamos a dejarle ese mismo nombre. Y le damos a finalizar. Nos sale el mismo botón que no ha salido antes por si queremos guardar el proceso de importación. Vamos a decirle que sí lo queremos guardar y le damos al botón guardar. Y nos ha creado nuestra tabla de importar texto, ¿no? La tabla esta. Si le pinchamos y la abrimos, como podéis ver, pues aquí tenemos nuestra tabla que antes era un archivo de texto y ahora lo hemos importado a una tabla de Access, ¿vale? Aquí también podríamos hacer lo mismo, de irnos a modo de diseño y cambiar las opciones como nosotros quisiéramos. Bueno, vamos a ver el último ejemplo, que sería importar directamente desde otra base de datos Access a esta base de datos Access que tenemos aquí abierta. Pues para ello hacemos lo mismo, botón crear, opción datos externos, le damos a nuevo origen de datos y vamos a pinchar en esta opción desde una base de datos y seleccionamos Access. Vamos a darle aquí a examinar y vamos a buscar nuestra base de datos. La buscamos y la tenemos aquí, por ejemplo, esta que tenemos aquí. La abrimos, le damos al botón aceptar y aquí nos van a salir las tablas, tablas o consultas, formularios, es decir, podríamos importar cualquiera de estos elementos. En este caso vamos a importar, por ejemplo, la tabla de profesores. Le damos aquí a aceptar. Nos sale esta opción que si queremos guardar el proceso de importación, le decimos que sí, le damos a guardar. Y como podéis ver, se ha agregado nuestra tabla de profesores. Si le abrimos, como podéis ver, aquí tendríamos guardada nuestra tabla de profesores. Bueno, otra opción que tenemos en el caso de las importaciones es que tenemos este botón que tenéis aquí, importaciones guardadas. Aquí se verían las últimas o todas las importaciones que hemos realizado. En este caso coincidiría con los tres ejemplos que os he enseñado. Importar la tabla de Excel, importar desde el archivo de texto e importar la base de datos, en este caso la tabla de profesores. Aquí nosotros podríamos hacer varias cosas. Por ejemplo, si le pinchamos aquí, podríamos modificar el nombre de la importación. Aquí podríamos poner o podríamos cambiar el destino de nuestra base donde está nuestro archivo. Aquí podríamos eliminar este archivo de importación y aquí podríamos volver a ejecutar esa importación. Es decir, que si le pinchamos a este botón, volvería a hacer el proceso de importación. Bueno, eso es todo. Nos vemos en el siguiente vídeo.